¿Cómo estás, Claudia? Gracias por acompañarnos. El concepto de equidad de género parece todavía un poco efímero, pero desde tu óptica y tu experiencia, ¿qué es realmente la equidad de género? La equidad de género es la posibilidad o el contexto que se crea para que todo el mundo, no importa su género, tenga la posibilidad de desarrollar su potencial y de aportar ese talento y ese conocimiento a las organizaciones a las que pertenece, llámese una empresa, una familia, un barrio, donde sea que esté, ¿no? Y en general, pues a ese contexto más grande que es la sociedad de una nación y del mundo. Es eso, es que todas las personas puedan explotar su potencial sin necesidad de que su género se convierta en una talanquera para hacerlo, como es el caso de las mujeres en muchos contextos y como es el caso, por ejemplo, de los miembros de la comunidad LGTBI. Ahora, el Estado tiene precisamente la responsabilidad de promover políticas públicas, ¿no?, que permitan llegar a esta igualdad de la que tanto se habla. ¿Qué tanto sientes que hemos avanzado en nuestros países, en América Latina? Las últimas 2 décadas han sido muy importantes en materia de desarrollos de legislación, desde las muy controvertidas cuotas de género en los cargos públicos, en armar las listas para aspirar a los cargos de elección popular, pues también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En general, nuestros países, no todos han llegado al punto de garantizar ese tipo de derechos, pero casi todos han dado las discusiones. Entonces, ya por lo menos dar la discusión es avanzar. Tenemos que entender también que esto es algo que implica un montón de transformaciones en la forma como nuestras sociedades han funcionado y como la institución, digamos, fundamental de las sociedades, que es la familia, se ha constituido. Por lo tanto, esto de entrada a cierto tipo de personas que son significativas, no solamente en números, sino porque todos lo que pensemos debemos ser tenidos en cuenta. Para cierto tipo de personas y de grupos esto suena como a amenaza. No lo es, pero hay que entender que para cierto tipo de personas, por sus contextos e historias, suena amenaza. Entonces también tenemos que ser conscientes de eso para ir trabajando a un ritmo que nos permita ir avanzando siempre sin ir, digamos, atropellando las sensibilidades de las personas. Claudia, en 2019 publicaste el libro En Brujas, que además te hizo ganadora del Premio Nacional de Periodismo CBP. Esta es una compilación de entrevistas a 83 mujeres que invita además a cuestionar el rol de cada uno en la sociedad para alcanzar la equidad de género. Desde nuestros países, ¿cómo nos convertimos en actores reales y promotores de la equidad de género? Bueno, es que hay que tomar conciencia de que este es un tema que debe estar en el primer punto de la agenda, por lo que te decía hace un momento. Sin equidad de género no vamos a lograr eliminar la pobreza. Sin equidad de género no vamos a lograr eliminar un montón de violencias. Sin equidad de género no vamos a lograr realmente cuidar el medio ambiente y no vamos a lograr un montón de otras cosas. Entonces, si somos conscientes de eso y de que hay que entrar, digamos, con humildad a escuchar lo que ya ha habido de conocimiento, de aprendizaje en tantos años de trabajo mayoritariamente hecho por mujeres, pues vamos a empezar a aprender cuál es nuestro rol. Y uno puede tener muchos roles. Uno tiene un rol como un miembro de una compañía, ya sea como un subalterno o como un jefe o jefa. Uno también tiene un rol como miembro de una familia, sea el hijo, sea el papá, sea la hija, sea la abuela. Uno también tiene un rol como miembro de una sociedad, pero hay que entrar a entender el tema para saber cuál es el rol que a cada uno de nosotros nos corresponde. Puedo decir a ti, Yandira, a ti te toca tal rol. No, tú desde el conocimiento y el entendimiento del tema y del rol que juegas en las noticias, en tu familia, dices, yo me voy a enfocar en esto. Esto es lo que yo puedo hacer. Me gustaría saber, Claudia, si ves hoy día un periodismo más servil ante los grandes grupos de poder, o si sientes que seguimos haciendo un periodismo apegado a esa función de servicio público y servicio social. Yandira, pues hay de todo porque por supuesto hay periodistas y hay medios que siguen apostando por hacer o por conservar esa independencia que los periodistas deben tener y los medios para poder informar
con rigor y darle una garantía a sus audiencias de que no están, digamos, cooptados. Pero por supuesto es difícil porque el negocio de los medios de comunicación ha venido cambiando, transformándose. Eso ha derivado en que se acaban muchos medios de comunicación que no han podido ser relevantes en esas nuevas formas de consumo que tiene la gente, que pasa por el celular y que no necesariamente se pueden monetizar, o no todo el mundo ha podido monetizar. En ese sentido, entonces, muchos medios empiezan a depender solamente de la pauta estatal o de conglomerados económicos que tienen otros intereses en los que para los periodistas que trabajan en esos medios hay que estar como tratando de pisar un campo lleno de huevos y no quebrar ningún huevo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay iniciativas muy interesantes que apelan ya no solamente al rigor del periodismo, sino al uso adecuado de las tecnologías. Y por eso, digamos, los grandes periódicos estadounidenses y europeos que han logrado sobrevivir e irles bien en esa transformación son los que han hecho unas inversiones importantes. Entonces, digamos, un grupo económico que adquiere un medio para, entre comillas, salvarlo, debe entender que eso implica hacer una inversión que va más allá de la compra del medio, que es contratar ingenieros e ingenieras, que es contratar desarrolladores creativos para poder entregarle a las audiencias unos contenidos, digamos, con el rigor que pueden hacer los periodistas, y por eso hay que contratar periodistas que tengan una trayectoria, y eso vale un dinero, ¿no? No pueden pensar que van a sobrevivir simplemente contratando periodistas junior que tienen que transitar un tiempo de ensayo de error, aprendizaje, curva de aprendizaje, eso es normal. Tienen que tener periodistas senior a los que les paguen bien, periodistas junior para ir formando, y además, lo que te digo, equipos de ingeniería, equipos creativos, para que puedan, con todos esos saberes, armar unos contenidos que las audiencias quieran consumir, que sean entretenidos, que sean visualmente agradables y, por supuesto, que tengan el rigor que tienen. Pero creo yo que en América Latina y el Caribe ese no ha sido el caso. Esas apuestas de comprar medios no se han hecho, pues bien, no se han hecho con la inversión que se requiere para realmente salvar el medio, para no ser como los protagonistas de ir achicando y exprimiendo ese medio de comunicación, pues no sé hasta cuándo. Vemos cada vez más medios nativos digitales con muy buenos periodistas seniors, como tú bien lo mencionas, dedicados a investigar, a destapar casos de corrupción, a poner la mirada a temas bien sensibles, ¿no? Entonces, siento que de alguna manera los medios tradicionales no han encontrado todavía esa fórmula que le dé sostenibilidad financiera a la estructura tradicional frente a estos competidores que son cada vez más fuertes. ¿Sabes qué es lo que pasa a propósito de lo que tú mencionas? Que también esas ya no son nuevas, esas formas de consumo de información nos han mostrado que hay muchos nichos. Antes la mayoría de los medios eran generalistas, entonces hacían política, también deportes, también entretenimiento, también económicas, también. Y el consumidor, como no había otra cosa, pues consumía eso. Y pensábamos en los medios que eso es lo que quería la gente. Y no es así. Hay gente que solamente está interesada en la política y un poquito en la economía, o solamente en la economía y algo de los deportes. Y cada quien puede ir armando como su rompecabezas o su menú informativo. Y entonces los medios que logran como llegar a un nicho y monetizar, o sea, especializarse, solamente contratar periodistas que sean muy buenos en eso y identificar ese nicho, para eso se necesita que el algoritmo, que todas esas cosas, pues dicen, listo, aquí me encontré mi oferta con mi demanda. Puede ser que no voy a generar los billones que generaba un medio hace X años, pero genero lo suficiente para poder pagarle de una manera digna a ese equipo chiquitico de personas especializadas que van a satisfacer la necesidad de ese nicho. Entonces, siento que todo tiende hacia allá, todo tiende hacia allá. Claro, esto pone en un reto muy grande a los consumidores, porque es difícil como uno encontrar dónde están los intereses de uno al mejor precio posible, y también entender que la información de calidad
cuesta hacerla. Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta formación, análisis, gente con capacidad. Y esa gente debe vivir bien, ¿no? Entonces el consumidor que está reclamando ese tipo de información debe ser consciente de que por esta información hay que pagar, de que si la quiere toda gratis, pues ahí se le va a filtrar cualquier cantidad de desinformación, de noticias, de cosas políticas disfrazadas de noticias, y que está consumiendo como lo que equivaldría en un supermercado a comprar únicamente comida chatarra. Ustedes pueden llegar a un supermercado y decir, yo me voy solamente por los embutidos, por los enlatados y por los empaquetables. Y ya. Y sé que si solamente como eso durante X tiempo, pues me voy a enfermar, de algo me voy a enfermar. Exactamente lo mismo pasa con las noticias. Tengo un montón de cosas gratis y otras cobradas, pagándolas. Si yo decido comprar, digamos, consumir, leer, ver solamente lo que está gratis, solamente lo que es más barato, solamente lo que alguien me dice, se lo empaqueto todo aquí, no tiene que ir a buscar más, sé que me voy a enfermar. ¿De qué me voy a enfermar? De desinformación. ¿Y a qué va a llevar eso? A tomar malas decisiones como votante, a no entender bien el país en el que estoy, a creerme que que todo el mundo piensa como yo pienso, porque no me doy la oportunidad de contrastar, consumir información donde haya contrastadas versiones diferentes. Pues la gente también tiene que entender eso, hay que pagar por el buen periodismo y pues somos países de una renta media y yo sé que no es popular decir esto, pero pues así como la gente hace el esfuerzo de pagar por una buena alimentación para nutrir el cuerpo, pues también hay que nutrir bien eso que es tan importante, que es estar informado. Sabemos que la prensa siempre ha sido el enemigo número uno del poder político. Sabemos cómo está nuestra región a nivel sociopolítico. ¿Podríamos de alguna manera prever o temer más censura a la prensa, tomando en cuenta pues que siguen de alguna manera emergiendo estos líderes populistas? Vemos casos muy cercanos como el de Perú, casos muy cercanos incluso como el de Colombia. ¿Cómo ves tú ese escenario en materia de libertad de prensa hoy día? Bueno, hay casos terribles como el de Nicaragua o como el de Venezuela, que son pues los extremos a donde no quisiéramos llegar los países que no estamos ahí. Creo que tenemos unos retos, pero no solamente los medios, creo que los gobernantes también, porque ya tenemos en la región unos casos que nos evidencian que al final eso no le sirve, esa censura no le sirve a nadie, ni siquiera al propio gobernante que censura, en el sentido de que un gobernante lo que realmente debería querer es que el país esté bien, ¿no? No que el país se vuelva como que el país esté destrozado y él o ella tenga como un pedacito de un llamado bienestar. Un gobernante debería querer que los países evolucionen, que le vaya bien, que la gente lo admire por eso. Y está probado que censurar el periodismo libre va en contra de que los países estén bien. Entonces, no es un buen negocio para un gobernante censurar, en el sentido de que si bien el gobernante que censura puede encumbrarse en el poder, manipular y demás, su país al final no va a estar bien y debería primar ese bienestar del país sobre ese bienestar personal. Suena como muy utópico lo que estoy diciendo, así no piensan los gobernantes autócratas, pero yo creo que deberían, o yo les invito a hacer esa reflexión, yo les invito a hacer esa reflexión. Pueden también vivir muy bien sin necesidad de censurar la prensa libre, porque eso es parte de destruir el país. Y al final, de verdad no creo que quieran destruir el país. De verdad no creo eso. Nadie llega ahí para decir yo voy a destruir Nicaragua o yo voy a destruir Venezuela. Yo creo que no querían hacer eso, lo hicieron. Y creo que parte de haberlo hecho fue imponer todas esas censuras, no solamente a la prensa, sino a los partidos que piensan diferente,
a las iglesias, bueno, para que mencionamos los detalles. Claudia, en otra línea conversábamos antes de grabar que recientemente se estrenó en Panamá la película Cumpleañero de un director de cine muy querido, panameño, cuyo trasfondo y tema de reflexión es la eutanasia. Y hace un año precisamente publicaste una columna bastante sentida en el diario El Tiempo de Colombia en torno a esta historia tuya, personal y familiar, que pone en contexto ese derecho que deberíamos tener a una muerte digna. Sabemos que en Colombia también este tema ha generado polémica y me gustaría que compartieras un poco de esa visión personal en torno al tema. Yo creo que este nuevo tema, y ahí sí que me parece que es nuevo porque nuevo, digamos, en la agenda pública, ¿no? El del derecho a morir dignamente, es otro de esos temas como la equidad de género, como la diversidad e inclusión en general, como el cuidado del medio ambiente, que hace 30 años nadie hablaba de eso, que es muy importante para el bienestar de la humanidad. Entender que cada persona debería poder gozar de la autonomía y de la libertad para tomar decisiones sobre su vida, lo cual incluye la decisión de cómo morir. Y en ese sentido, nuestras legislaciones en general han tenido una visión, creo yo, muy apegada a lo que han sido los estados no laicos y no se han actualizado esas legislaciones para entender que la gente, por más que profese una fe, por más que tenga unas creencias, en realidad tiende a querer autonomía. Y se ha evidenciado en la medida en que los países, digamos, han abierto libertades, que la gente tiene unos conceptos de vida que no necesariamente son los que creíamos. Para muchas personas la vida es tener la posibilidad de respirar, así sea con un respirador artificial, y de que el corazón palpite. Para otras muchas personas la vida es tener la oportunidad de decidir sobre uno cómo quiere vivir desde que se levanta hasta que se acuesta y proyectarse a determinado tiempo, etc. Y esas dos visiones no se pueden conciliar, pero tampoco se puede imponer la una sobre la otra. Es muy importante que entendamos eso para poder avanzar en legislaciones donde todos podamos caber con nuestros conceptos de lo que es la vida. En ese sentido, la eutanasia, que es solamente una forma de derecho a morir dignamente, hay otras formas de derecho a morir dignamente, debería ser pues, algo que la gente asuma cuando está saludable, la posibilidad de que un día desearía acudir a eso, ya sea porque en el momento en que lo necesite no va a tener la conciencia para poderlo hacer o no va a tener la capacidad física de poderlo hacer. Entonces, son debates que tenemos que dar. Hablar de la muerte, que es algo que nos parece tan aterrador, y no tiene sentido que sea aterrador porque todos vamos a llegar allá. O sea, ese debate debería empezar desde que uno está muy chico para crear conciencia, entre otras cosas, de no dejarle a los seres queridos una decisión o una decisión muy dolorosa de hasta cuándo mi ser querido, mi padre, mi madre, puede respirar, o una situación muy dolorosa que es yo veo a mi ser querido apagarse, ser lo que él o ella nunca quiso ser por años, viendo como una muerte en vida que es vivir muchos duelos en un transcurso indeterminado de años. Entonces eso es simplemente el llamado a entendamos que hay diferentes significados de vida, que todos son legítimos y deben ser respetables y deben ser garantizados por la sociedad, y que no le tengamos miedo a hablar de la muerte porque eso es algo que a todos nos va a suceder y es mejor que lo anticipemos y que podamos decidir sobre eso a que terminamos imponiéndonos o más bien imponiéndoles a otros decisiones o situaciones muy dolorosas. Claudia, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio.